que hacer el registro de manifiestos de residuos sólidos peligrosos en esta plataforma de Sigersol no municipal. Comentarles que todas las acciones, digamos que botones principales, ejecuciones en cuanto a botones como nuevo, aceptar, etcétera, la misma dinámica se tiene en todos los reportes, ¿no? Entonces, eh, tal como ha explicado ya la ingeniera Rosalind, probablemente manifiestos ustedes observen que se ejecutan las mismas acciones, ¿ok? A ver, vamos a continuar. Ujú. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al módulo de reporte, ¿no? A través de la opción bandeja. Ahí daremos clic a nuevo expediente de residuos sólidos y seleccionaremos la opción de manifiesto de residuos sólidos peligrosos. Cuando damos clic en ese reporte de manifiestos, se mostrará una ventana donde nosotros podremos registrar un nuevo formulario de manifiestos, ¿ya? Para ello vamos a dar clic en Nuevo. Entonces ahí nos va a, a mostrar una ventana emergente que dice, desea registrar un nuevo formulario de manifiestos, nosotros ponemos crear. ¿Ok? Al darle clic en crear, se apertura ya esta pantalla donde vamos a tener datos como el número de expediente, el estado del expediente, en este caso estaría en proceso de registro porque recién vamos a eh, registrar la información, los datos generales de la empresa como RUC, razón social, DNI de representante legal, etcétera. Y a continuación nos mostrará la opción de datos de planta, fuente de generación, ¿no? Lo que nosotros también le denominamos unidades fiscalizables. Recuerden que los registros de manifiestos se hace por cada planta. Es en ese sentido que se tiene que agregar las plantas de las cuales se va a hacer el reporte. ¿Ok? Entonces, nosotros le damos clic en agregar y ya se nos apertura el registro de información. ¿Ok? Para iniciar con el registro de datos en el formulario, nos dirigiremos a el botón agregar, ¿no? Entonces, lo que me comentaba, es importante tener en cuenta que el registro de manifiestos de residuos peligrosos en el Sigersol se llevará a cabo por planta, ¿no? Entonces, es importante aquí agregar todas las plantas de las cuales vamos a nosotros a registrar la información, ¿no? Cuando nosotros damos clic en agregar, nos dirigirá a una ventana donde tenemos que seleccionar la planta. Ya previamente ya habíamos visto el módulo de plantas. Nosotros podemos hacer la búsqueda según el año, por ejemplo, de creación de la planta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener facilidad en la búsqueda de estas plantas para modificar, actualizar cualquier información, ¿no? Entonces damos clic en nombre de planta, se nos va a aperturar un deslizable con todas las plantas y nosotros seleccionaremos una de las plantas de las cuales se va a declarar, ¿no? A registrar la información. Automáticamente cuando seleccionamos una planta, los campos de tipo de planta, dirección de planta, departamento, provincia, distrito, institución que aprueba, autoridad competente, se va a rellenar, ¿ya? Por defecto. Y solo tendremos que seleccionar la actividad económica, SIU, el año, ¿no? Que corresponde al periodo de reporte y el trimestre, ¿ok? Eh, Luego hay una pregunta en específico que dice, ¿tiene manifiestos de residuos sólidos a declarar? Con esta primera versión, a aquellas empresas que digamos que en el trimestre no generaron manifiestos de residuos peligrosos, lo que tenían que hacer era ingresar a su reporte y poner en cero en algunos casos, ¿no? Ahora está la opción de marcar no y que nos dirija a una declaración jurada de no haber generado manifiestos de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Es en ese caso particular que nosotros
damos a aceptar, ¿no? Ahí justamente nos indica en qué marco es que nosotros estamos declarando que no contamos o no hemos generado estos manifiestos de residuos sólidos peligrosos. Leemos si está todo de acuerdo, la información es la que corresponde, damos clic en aceptar y hasta ese punto ya habríamos declarado que no hemos generado manifiestos, ¿no? Sin embargo, si hemos tenido o generado manifiestos en ese trimestre, daremos clic en sí y luego guardar y habilitar secciones, ¿no? Para que ya se nos habiliten las secciones que debemos de registrar. Cuando nosotros agregamos una planta, nosotros vamos a poder ver en las grillas este resumen con la información de planta. Para poder registrar la información asociada a esta planta, nosotros tenemos que seleccionar este icono en color amarillo, ya que justamente aquí indica cuando nosotros damos clic, aparece como seleccionado. Toda esa ficha de esta planta se colorea de verde, ¿ya? Entonces, cuando nosotros seleccionamos sí, visualizaremos la planta seleccionada según el periodo que nosotros vamos a reportar, ¿no? A año, trimestre, y seleccionaremos el icono amarillo. El paso 2 ya es registrar la información del responsable del área técnica del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Siempre se nos va a aperturar solo esta grilla que dice planta, ¿no? Va a decir planta, entonces siempre le tenemos que dar clic en más para que se aperture el detalle y dar clic en nuevo posteriormente, ¿no? Ese es el segundo punto. Damos clic en nuevo y aparecerá la ventana con la información que tenemos que registrar. Como tipo de documento, número de documento, según el DNI, nosotros damos clic en consultar y de manera automática aparece el nombre del responsable, el cargo que desempeña en la empresa o en la entidad y por último, habiendo completado los 4 campos, damos clic en aceptar, ¿ok? Para guardar los datos registrados. Cuando ya hemos guardado la información, eh, en la parte inferior, ¿no? Aquí, por ejemplo, previamente no aparecía ningún registro. Cuando ya guardamos, ya aparece un registro, ¿no? Con la información correspondiente al responsable del área técnica del manejo de residuos sólidos. Ahora, recuerden que toda esta información que nosotros o que estoy detallando proviene de los manifiestos de residuos sólidos peligrosos que las empresas operadoras de residuos sólidos les brindan a ustedes como parte del servicio que efectúan, ¿no? Respecto al recojo, disposición final, etcétera, de los residuos que hayan generado ustedes como entidad, ¿no? Como generador de residuos no municipales. Entonces, toda esta información tendría que estar en su manifiesto, lo único que tienen que hacer es eh, pasarla a cada campo, ¿no? En el paso 3 ya nosotros vamos a poner los datos del residuo, ¿no? Que se ha manejado. En específico, mm, como vemos, siempre aparece el más para que se desplieguen todas las opciones de nuevo. Damos clic en datos del residuo más y luego en nuevo, ¿ok? Cuando damos clic en nuevo, se nos apertura una ventana con 2 pestañas. Acá hay 2 pestañas. La primera que es de datos del residuo. Aquí vamos a tener que seleccionar el estado del residuo, descripción del residuo, el código de Basilea. Recuerden que el código y subcódigo de Basilea se encuentra en el Decreto Supremo 014-2017 MINAM, ¿no? Que justamente es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El detalle lo pueden revisar ahí para que ustedes puedan seleccionar el código que más se asemeje a su residuo general. Lo otro es la cantidad en toneladas. La información, recuerden que es en toneladas, aquí ya no tienen la opción de unidad de medida, entonces tienen que registrar dicha cantidad en unidades de toneladas, ¿no? El subcódigo de Basilea ya lo habíamos explicado, ¿no? Hace referencia también al tema anterior que es del código de Basilea y el dispositivo de almacenamiento de este residuo, ¿no?
En caso haya un dispositivo de almacenamiento diferente a los que se encuentran en esta lista desplegable, porque ustedes le van a dar clic y se va a aperturar una lista desplegable y van a encontrar distintos tipos de almacenamiento. En caso no se encuentre en esa lista, ustedes van a otro y digitan cuál es el dispositivo de almacenamiento de este residuo que han considerado para este registro. ¿Ok? Ahora, luego no le damos clic en aceptar. ¿Por qué? Porque aún nos falta llenar la otra pestaña, ¿no? Aquí hay dos. Habíamos visto datos, falta peligrosidad, ¿no? Entonces se debe continuar con la siguiente pestaña que es de peligrosidad. Ya. Aquí estamos en la pestaña de peligrosidad. Aquí vamos a nosotros también dar clic en peligrosidad y se nos aperturará la lista desplegable con todos los tipos de peligrosidad también en el marco de la normativa. Cuando seleccionamos, damos clic en adicionar. Si son 3, 4 tipos de peligrosidad, simplemente volvemos a seleccionar y damos clic en adicionar y así sucesivamente se va a ir registrando como una especie de lista en esta parte, ¿no? En caso no ubiquen la peligrosidad del residuo que ustedes están generando, tienen que especificar aquí eh, cuál sería la peligrosidad que ustedes han determinado. Entonces ahí digitan ese tipo de peligrosidad. Cuando ya nosotros hemos llenado esta información, ya hemos completado las dos pestañas, recién en ese punto podemos darle clic en aceptar. ¿Ok? Cuando damos clic en aceptar, este, ya podremos pasar, ¿no? Está la parte de otros peligrosos, por ejemplo, aquí hemos puesto infeccioso, ¿no? Comentado. Entonces, ya habiendo verificado que la información ha sido registrada, damos clic en aceptar. Luego, también, como habíamos visto previamente, el resumen de la información se visualiza en la grilla, ¿no? ¿Qué tipo de residuo es? El estado, cantidad, código de Basilea, peligrosidad, otro almacenamiento, fecha de registro. Ahora, para nosotros registrar el manejo que se le ha brindado a este residuo en específico, que para casos del ejemplo es fluorescentes, tenemos que darle clic en el icono amarillo, con el check, ¿ya? De esa manera nosotros seleccionamos el residuo para que se nos aperturen las opciones siguientes, ¿no? Que ya corresponde al manejo de este residuo. En caso, probablemente nosotros tengamos más tipos de residuos, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Dar clic en nuevo y registrar todos los tipos de residuos que hayamos manejado durante ese trimestre. Lo que mencionaba, cuando nosotros damos clic en seleccionar, ahí se nos apertura ya la opción de empresa operadora de residuos sólidos transporte, ¿no? Entonces, ahí tenemos que llenar la información de la empresa operadora con la que hemos efectuado este servicio de transporte respecto al residuo que he registrado previamente, ¿no? Damos clic en más para que se aperture la opción de nuevo, luego nuevamente clic en nuevo y nos lleva a la siguiente ventana con dos pestañas. La primera que corresponde a datos de la empresa operadora de residuos sólidos transportistas. Ya, aquí quiero hacer la precisión que para la búsqueda de información de la empresa operadora debe digitar el número de RUC y luego consultar. ¿Ok? Cuando damos clic en consultar, el campo de razón social, dirección, departamento, provincia, distrito, representante legal, se llena de manera automática, ¿ya? Por defecto. En el caso del registro de empresa operadora, cuando ya hemos puesto consultar, posteriormente damos clic y de manera también automática aparecerá el único registro relacionado a este RUC del transportista, ¿no? Entonces solo seleccionamos, no, ahí no vamos a tener inconveniente, no nos van a aparecer más de dos registros, ¿no? Cada empresa operadora tiene un solo registro autoritativo, entonces seleccionamos el que aparezca por defecto, ¿no? Y hasta ese punto ya habríamos completado estos campos. Luego ponemos o digitamos el responsable técnico, el nombre y apellido es el responsable técnico y el número de licencia funcional.
Ahora, como comentaba, esta ventana tiene dos pestañas. Aquí de frente no podemos dar clic en aceptar porque no nos va a permitir pasar, nos va a salir un mensaje, aún falta completar información obligatoria, ¿no? Entonces aquí pasamos a la siguiente pestaña que es de datos de transporte. En datos de transporte, la información que solicita está relacionada al número de placa del vehículo de transporte, número de resolución directoral, este es opcional, ¿no? Nosotros podemos verificar que los campos obligatorios tienen un asterisco, en este caso es opcional, el número de resolución, luego el tipo de vehículo, el nombre del chofer del vehículo, la cantidad de residuos transportados, esto nuevamente hago la precisión de que tiene que ser en unidades de toneladas, ¿ok? Y la información de los refrendos. ¿Ya? Aquí tienen que seleccionar el tipo de documento, el número de documento del responsable de la empresa operadora de transporte, da clic en consultar, aparecerá de manera automática el nombre del responsable, la fecha de refrendo y si ha sido firmada o no por la empresa operadora que ha transportado estos residuos. Cuando ya nosotros hayamos completado la información en esta segunda pestaña, podemos dar clic en aceptar para que se guarde la información. ¿Ok? Luego, de manera automática, veremos que en la grilla ya se encuentra la información que previamente hemos registrado, ¿no? Asociado a la empresa operadora de transporte. Nuevamente repito, si hay, digamos, un residuo, lo han manejado con varias empresas operadoras, ustedes simplemente le dan clic en nuevo y van agregando, ¿no? Todo esto según sus manifiestos de residuos peligrosos. El siguiente ítem que tenemos que completar es la de EORS de destino final, ¿ok? Tenemos que dar clic en más para que se aperture el desplegable, damos clic en nuevo y se nos mostrará la siguiente ventana. La primera corresponde a datos de la empresa operadora del destino final. Para ello tiene la misma dinámica que hemos comentado antes. Seleccionamos en primer lugar el destino final, ¿no? Si es una infraestructura de disposición final, de valorización, etcétera, ¿no? Según sea el manejo que se le ha brindado al recibo. El RUC, ponemos el número de RUC, damos clic en consultar y automáticamente ya se seleccionan todos los campos hasta acá, ¿no? Hasta representante legal. Nosotros solo ya digitamos la información del responsable técnico, el número de SIP y el número de licencia de funcionamiento, ¿no? Adicional a ello, hay otra pestaña, por eso nos dice o nos indica que nos dirijamos a esa pestaña de datos del destino final, donde tendremos que llenar información relacionada al lugar o infraestructura de destino final, si es un relleno sanitario, un relleno de seguridad. En este caso tendría que ser un relleno de seguridad, ¿no? Por ser residuos peligrosos. El número de resolución directoral que aprueba la infraestructura, la cantidad de residuos peligrosos recepcionados, esto también en toneladas. Por favor, ahí hay que hacer esa precisión, que toda la información que ustedes consideren es en toneladas. Y sobre los referendos de esta EO de destino final, ¿no? El tipo de documento, el responsable de la empresa operadora de destino final, el nombre del responsable y la fecha de refrendo. Y finalmente indicar si se ha firmado o no, o si la empresa operadora de destino final ha firmado este refrendo. Damos clic en aceptar para que se guarden toda la información registrada previamente y nuevamente en la grilla encontraremos ya el detalle del resumen de la información registrada. Hasta ese punto hemos llenado la información de EORS destino final. Ahora, continuamos con los refrenos. Hace referencia a la devolución del manifiesto al generador, ¿no? Para ello tenemos que dar clic en nuevo. Luego registramos los datos correspondientes al refrendo de devolución del manifiesto de residuos peligrosos realizados al generador del residuo, fecha de devolución
al generador respecto al refrendo, el responsable de la EORS de transporte, ¿no? La información como tipo de documento, número de documento, nombre, si firmó o no. Y por último, el responsable que representa a la entidad, la empresa generadora de residuos no municipales, puede ser, y aquí tienen que poner el tipo de documento, número de documento, hacen clic en consultar y aparece de manera automática el nombre, ¿no? Y si firmó el referente del generador, ponen sí o no. Cuando hayan completado toda la información, dan clic en aceptar y tal como sucede en las secciones anteriores, el resumen de lo que hemos registrado aparece para ser visualizado en esta grilla de registros. Adicional a ello, también tenemos que llenar la información del plan de contingencia. Este plan de contingencia, recuerden que es de la empresa operadora que ha brindado el servicio, ¿no? Entonces, aquí damos clic en más, luego clic nuevamente en la opción más nuevo y registraremos todos los datos correspondientes a la acción a adoptar en caso de ocurrencia de un evento no previsto, ¿no? Esos pueden ser en caso de derrame, infiltración, incendio, explosión y otros. Cuando hayamos registrado toda la información, tomando en cuenta, repito, el plan de contingencia de la empresa operadora, damos clic en aceptar, ¿ok? Para que se guarde la información. Y finalmente verificaremos que en sistema y aparece el resumen de lo que se ha reportado, ¿no? Ahora, hay un segundo punto que habla del resumen general de fichas de manifiestos de residuos sólidos peligrosos. Para ingresar a este resumen, damos clic en más y nuevo. Cuando damos clic en nuevo, debemos seleccionar cada mes asociado al trimestre que se está reportando y vamos a indicar el número de manifiestos acumulados en dicho mes. Estamos hablando del manifiesto, del documento del manifiesto, ¿ok? Entonces, en el mes de, por ejemplo, abril, ¿cuántos manifiestos, no? ¿Cuántos documentos se han generado de manifiestos? 15, por ejemplo. Descripción, manifiestos de residuos peligrosos de la planta 1. El archivo, seleccionamos el archivo, lo cargamos y cuando hayamos verificado que el nombre del archivo aparezca en este campo, damos clic en aceptar. Se debe hacer la precisión, ¿no? Que respecto a la carga del archivo, en cualquier punto de la plataforma SIGERSOL, cuando le solicite una carga de archivo, este documento tiene que encontrarse en formato PDF y no debe exceder la capacidad máxima de 20 megabytes. ¿Ok? Cuando hayamos dado clic en aceptar, aparecerán nuestros datos en el resumen del registro del resumen general de fichas de manifiestos. ¿Ok? Ahora, cuando ya nosotros hemos culminado con el registro de información, ¿no? Ya hemos añadido todas las plantas, todos nuestros datos de residuo, las empresas, la información de las empresas operadoras, refrendos. Hemos añadido el documento de manifiestos. Tenemos que enviar ya, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a la parte inicial de esa ventana y habrá una opción que dice regresar a la lista de registros de formularios. Damos clic ahí y vamos a tener acceso a esta vista, a esta ventana, donde vamos a encontrar dos opciones, que dice cancelar y verificar, ¿no? Este es nuestro registro de manifiestos, está en proceso, ¿no? Entonces, yo ya revisé todo, está todo ok, entonces tengo que verificar, ¿no? Esta verificación es a nivel de sistemas, solo para que se identifiquen si hay campos vacíos, campos incompletos, ¿no? Algunos que son campos obligatorios que no han sido completados, etcétera. Entonces damos clic en verificar y se mostrará una ventana informando que dicha opción, ¿no? De verificar nos permite hacer la verificación, valga la redundancia,
de los formularios creados y que han sido completados previo a su envío, ¿no? Entonces damos clic en verificar. Y nos mostrará la siguiente ventana, que ya es como una especie de checklist, una lista de verificación de registros de formularios, ¿no? Aquellas plantas que tenga información tendrá en la columna de válido la denominación de sí. En caso el sistema identifique que no hay información, por ejemplo, acá sobre transporte, destino final, no hemos llenado esa información respecto a esta planta 1 de Callao y con el residuo fluorescentes, entonces saldrá que no. Ahora, si sale no y damos clic en guardar, no vamos a poder guardar. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar y se nos va a mostrar una opción que dice no registró. Entonces, si nosotros estamos seguros de que en realidad no tengo información para reportar habiendo agregado un residuo y aún así yo no tengo información que reportar en transporte, ¿no? Están teniendo esa seguridad, pondré no registro, ¿no? Pero si no, yo veo que en realidad sí debía de tener información acá en transporte respecto a este tipo de residuo y en esta planta, entonces vuelvo a mi reporte para completar la información, ¿ya? De esta manera, esta verificación adicional nos permite de alguna forma restringir que se envíen eh, reportes incompletos o sin información, ¿no? Entonces es importante esta opción. Entonces, cuando ya hemos revisado que está todo ok, damos clic en enviar expediente y nos hará la siguiente pregunta, ¿no? ¿Está seguro de enviar el presente expediente? Recuerden que cuando ustedes ya lo envían no hay posibilidad de modificación. Entonces, justamente teniendo la experiencia de el reporte de que se ha venido realizando a través del Sigersol 1, hemos tenido estos inconvenientes que a veces enviaban información que no era la correcta, ¿no? O que no enviaban la información respecto a una planta que habían registrado. Entonces, ahí ya ustedes, el sistema les advierte, ¿no? Mira, por si acaso acá en esta planta Callao no hay información. ¿Está bien? Sí, no, no, sí tenía que registrar, entonces vuelvo y registro. Entonces, por eso es que nuevamente se hace la pregunta, ¿no está seguro de enviar el presente expediente? Bueno, nosotros ya verificamos 2, 3, 4 veces, entonces estamos seguros y damos clic en confirmar y enviar. Ok, entonces hasta ese punto ya habríamos enviado. Posteriormente visualizaremos una ventana con el mensaje, el reporte ha sido enviado a los sectores competentes, ¿no? Desde ese punto ya el administrador cumplió con su reporte dentro del plazo que se establece en la normativa y ya solo tendrá la opción de mostrar. ¿Ya? Cuando ya enviamos, mire, antes salía en proceso de registro, ¿no? Ahora ya no, ahora sale enviado. Entonces, aquí ya no podremos editar, ya no sale el lapicito que veíamos antes o de eliminar, ya no, porque como ya lo enviamos, solo podemos ver, ¿no? Solo se nos puede mostrar. Entonces, en caso, en lo que ya comentaban mis compañeros antes, ¿no? Eh, digamos que la novedad de este Sigersol 2 es que ahora sí pueden descargar el resumen del reporte. Entonces, para eso dan clic, doble clic en esta acción del icono celeste, 1, 2, y se les aperturará la ventana donde dice imprimir. Dan clic en imprimir y automáticamente se les descarga el reporte en PDF de los manifiestos. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto ya ustedes habrían enviado su reporte y tendrían el sustento del envío. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Estamos a la